Buenas tardes, el día de hoy tenemos una plática, la cual está titulada Micetomas y la presenta la maestra en salud pública Maricruz Meneses Sánchez. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas. Su trayectoria, ya es muy amplia, tiene más de 40 años prestando servicios en la UAP. Su licenciatura es como químico farmacobiólogo en la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP. Tiene una especialidad en inocuidad microbiana, también en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y su maestría en salud pública es obtenida por la Universidad UPAEP. Y bueno, pues sin más retraso, vamos a iniciar con su plática. Les dejo el micrófono a la maestra en salud pública, Maricruz Meneses Sánchez. Buenas tardes. Agradezco a la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas, ACE, la oportunidad que me brinda para compartir con todos ustedes el siguiente tema. El tema del cual les voy a platicar va a ser micetoma. Y como ya lo dijo la maestra Lolita, pues mi nombre es María de la Cruz Meneses Sánchez, tengo la maestría en salud pública. ¿Qué va a ser el micetoma? Micetoma va a ser una micosis subcutánea, que al igual que esporotricosis y cromoblastomicosis, pues van a ser las micosis subcutáneas que son más frecuentes en nuestro país. Algo que comparten estas tres micosis subcutáneas es que principalmente afectan lo que serían las extremidades inferiores y extremidades superiores, aparte de que otras topografías también pueden ocasionar un problema importante. El micetoma, sí, lo vamos a definir como un síndrome anatomoclínico inflamatorio, en el cual la región que se va a ver afectada va a aumentar de volumen y por lo tanto va a sufrir una deformación. Este micetoma, el tipo de lesiones que va a presentar, van a ser lesiones nodulares fistulizadas, a través de las cuales se va a drenar líquido seropurulento, el cual pues va a contener a las estructuras parasitarias que se conocen con el nombre de granos. En micología, ¿qué va a ser un grano? Pues un grano van a ser masas compactas de micelios. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva serían todas estas lesiones que estamos observando, que están viendo, que van a ser precisamente esas lesiones nodulares fistulizadas que drenan líquido seropurulento que contiene a las estructuras parasitarias conocidas como granos. En el caso, por ejemplo, de una esporotricosis, las lesiones van a ser lesiones gomosas y en el caso de una cromoblastomicosis, las lesiones van a ser lesiones nodulares verrucosas. Entonces, desde el punto de vista de la forma de su lesión, estas tres micosis subcutáneas se van a diferenciar, ¿sí? Como lo dije en un principio, van a ser micosis que son predominantes o que son muy frecuentes en nuestro país. En el caso del micetoma, él ocupa el primer lugar, esporotricosis un segundo lugar y la cromoblastomicosis un tercer lugar. Pues bien, ¿cuáles son los agentes que ocasionan micetoma? Los agentes que causan micetoma van a ser los actinomicetos y van a ser los eumicetos. ¿Qué es un actinomiceto? Un actinomiceto es un microorganismo que va a tener comportamiento tanto de hongo como de bacterias, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que posiblemente macroscópicamente presente una morfología de un hongo filamentoso, inclusive hasta el de una levadura. Y microscópicamente por poseer un micelio microsifonado. Al realizar principalmente una tinción de Gram o una tinción de Giemsa, se pueden observar como bacilos
gram positivo, ¿sí? En el caso de los eumicetos son los que se conocen como hongos verdaderos, es decir, son aquellos que tanto macroscópicamente como microscópicamente presentan una morfología de hongo filamentoso. Macroscópicamente, pues un aspecto de colonia que puede ser aterciopelado o que puede ser algodonoso, el color característico de la colonia. Microscópicamente, por la presencia de un micelio macrosifonado que puede ser tabicado, que puede ser senocítico y de coloración fugilaginoso, hialino o bien carotenoide. En el caso de la sinonimia, al micetoma también se le conoce como pie de madura o maduromicosis. Sí, bueno, hace un momento yo hablaba de esporotricosis y de cromoblastomicosis. La esporotricosis es una micosis subcutánea que va a ser causada por el complejo Sporotrix, siendo la especie Schenki el que ocasiona el mayor número de casos de esporotricosis. Y en el caso de cromoblastomicosis, bueno, aquí va a haber un grupo muy específico que ocasiona este tipo de micosis subcutánea que van a ser los hongos de Matiacio. Un hongo de Matiacio va a ser considerado como un hongo negro, es decir, que presenta tanto una morfología macroscópica y microscópica que va del café oscuro al negro. Pues bien, para poder estudiar a las micosis, tenemos que tomar en consideración dos aspectos. El primero de ellos va a ser los aspectos epidemiológicos y otros van a ser los aspectos clínicos. Dentro de los aspectos epidemiológicos tenemos lo que es la distribución geográfica. El micetoma tiene una distribución geográfica muy específica, es decir, los países o lugares que se consideran como endémicos. Esta distribución geográfica para el micetoma está definida en un clima subtropical y en un clima tropical, en donde también se considera una precipitación pluvial al año de 500 a 1000 milímetros y los rangos de temperatura también son importantes, que van entre los 10, 20 grados centígrados y de entre los 20 y 40 grados centígrados. Aquí es importante mencionar lo siguiente, dependiendo del clima y del rango de temperatura, será el grupo de agente etiológico que va a ocasionar al micetoma y que por lo tanto va a tener una denominación específica. En clima subtropical a temperatura de 10 a 20 grados centígrados, el grupo de agente etiológico que causa el problema va a ser el grupo de los actinomicetos. Por lo tanto, ¿sí? Los lugares que tienen ese tipo de clima, el micetoma se denomina como un micetoma actinomicótico. En cambio, en lugares de clima tropical, en donde la temperatura es de 20 a 40 grados centígrados, el grupo de hongos que causa el problema son el grupo de los eumicetos. Por lo tanto, ahí el micetoma recibe el nombre de micetoma eumicótico. El micetoma se va a presentar en 3 continentes. En Asia. En Asia, el país que se considera endémico va a ser la India. Y aquí el grupo de hongos que ocasiona o el grupo de agente etiológico que causa el problema van a ser los eumicetos. También en el continente africano, países como Senegal, como Sudán y como Somalia son lugares endémicos de esta micosis subcutánea. Y aquí también el grupo de agente etiológico que va a predominar va a ser el de los eumicetos. En América, países como México, como Venezuela, Brasil y Argentina, pues también se van a ver afectados o también se pueden encontrar casos de micetoma. En México, el agente etiológico que ocasiona el micetoma va a ser el grupo de los actinomicetos. Quiere decir que en nuestro país
el micetoma que se presenta es el actino micótico. En cambio, en Venezuela, Brasil y Argentina, pues el que va a predominar es el micetoma ocasionado por eumicetos, es decir, el micetoma eumicótico. Dentro de nuestro país también van a haber estados endémicos, y los estados endémicos que se han reportado como tales han sido Morelos, Nuevo León, Guerrero y Veracruz, ¿sí? Y como lo dije hace un momento, el grupo de hongos o de agente etiológico que ocasiona el problema en estos estados, pues van a ser los actinomicetos. También debemos considerar la fuente de infección. Fuente de infección y hábitat de los agentes etiológicos o del agente etiológico. La fuente de infección puede ser el suelo de las zonas endémicas, puede ser la madera, las plantas en donde crecen en ese suelo también van a ser una fuente de infección importante, y plantas que se ubican dentro del grupo de las acacias. Pero más que ser una planta, va a ser un árbol. La madera de las acacias se considera una madera fuerte, pero hueca, y es un tipo de madera que se utiliza en la fabricación de canoas. También debemos considerar lo que es la vía de entrada. La vía de entrada es para una micosis subcutánea, es a través de un traumatismo que puede ser pequeño, como sería una escoriación, como sería un rasguño, o también un traumatismo profundo, podría ser una herida o traumatismo hecho con un objeto punzocortante. También, sí, el traumatismo se puede ocasionar por espinas, por piedras, por astillas de madera o también por patadas de animales. Si una patada de un caballo, de un burro, de una mula, al estampar el golpe, pues va a producir un traumatismo que simplemente no sea tan profundo, sino que abarque lo que sería una escoriación. Si se encuentra en un lugar donde está la presencia del agente etiológico, pues fácilmente va a penetrar y va a ocasionar el problema. También es importante el sexo y la edad. En cuanto al sexo, se dice que se presenta tanto en hombres como en mujeres, pero en los hombres presenta una frecuencia de 5 a 1. Es decir, por 5 hombres que padecen o que pueden cursar con un micetoma, una mujer puede tenerlo. Y en cuanto a la edad, epidemiológicamente se ha dicho o se ha reportado que es frecuente entre los 30 y los 50 años. Que es muy importante es la ocupación. ¿Cuáles van a ser las ocupaciones que se van a ver más afectadas? Pues van a ser las de los campesinos, la de los leñadores, las de los cargadores de caña y las de las amas de casa. Ahora, en el micetoma se ha podido establecer una relación entre la ocupación y la topografía o lugar en donde se va a presentar la micosis subcutánea. En el caso de los campesinos, se dice que el lugar que se ve más afectado van a ser las extremidades inferiores, debido a que los campesinos no protegen adecuadamente sus pies. En el caso de los leñadores, ¿sí? La topografía más frecuente va a ser a nivel de la espalda, por la forma en la que ellos cargan la leña, en la cual en algún momento esa leña le puede estar haciendo un traumatismo en la espalda y estar ocasionando el problema. En el caso de los cargadores de caña, pues la forma en cómo ellos cargan la caña, que es también a nivel de la espalda, pero en ellos se ha podido reportar que se afecta por alguna circunstancia las vértebras cervicales. O sea, la entrada para ellos
es a través de las vértebras cervicales, pero también para que ellos puedan soportar el peso, amarran un mecate a la frente, lo que hace que se pueda lesionar y entonces otra vía de entrada del agente etiológico de micetoma, pues va a ser precisamente a través del hueso frontal. Y en el caso de las amas de casa, ¿sí? En ellas, pues va a ser principalmente aquellas que les gusta la jardinería, la horticultura, es decir, que tienen sus macetas, que utilizan un instrumento para poder quitar pues la maleza, quitar los gusanos y que en algún momento pueden tener una lesión. En ellas es muy frecuente que se presente en las manos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pues también los cargadores a través de una herida con el machete, los campesinos con todos sus áperos de labranza, puede ser, digamos, la forma en cómo ellos pueden tener un traumatismo, ¿sí? Bueno, aquí también es importante considerar el periodo de incubación, ¿sí? Y ese empieza a contar desde el momento en que se presenta el traumatismo y se presenta la entrada del agente etiológico. Para micetoma se dice que es un periodo de incubación indeterminado que puede presentar las lesiones en algunos meses e inclusive hasta años. Y esto va a depender del tamaño de inóculo, de la virulencia de la cepa y del estado inmunitario del paciente. Tamaño de inóculo. No es lo mismo, no es la misma cantidad de inóculo. Si el traumatismo fue una excoriación, a si el traumatismo fue realizado o hecho con un instrumento punzocortante, ¿sí? En cuanto a la virulencia de la cepa, el término virulencia va mucho de la mano con otro que es patogenicidad. ¿Qué va a ser la patogenicidad? La capacidad de producir daño. Y la virulencia es la medida de esa capacidad de ocasionar ese daño. Dentro de un momento vamos a mencionar cuáles son los agentes etiológicos causantes de micetoma. Y como también lo mencioné, en nuestro país, pues va a ser el grupo de los actinomicetos. Un género de actinomiceto, que es uno de los que causa pues problemas de micetoma, va a ser el género Nocardia. De Nocardia hay 3 especies. La especie brasiliensis, la especie Caviae y la especie Pteroides, ¿sí? Si a través de ese traumatismo penetra Nocardia brasiliensis, Nocardia brasiliensis va a ser una cepa tanto patógena como virulenta, ¿sí? ¿Qué es lo que le da la virulencia? Que esta especie es capaz de llegar hasta hueso y ocasionar un daño importante, que no es lo mismo si a través de ese traumatismo la especie de nocardia que entrara o penetrara fuera o asteroides o caviae. Tanto nocardia caviae como nocardia asteroides se consideran, ¿sí?, cepas patógenas, pero no virulentas. Debemos recordar que una cepa puede ser patógena y no necesariamente virulenta, pero una cepa que se cataloga como virulenta forzosamente también se debe de considerar como patógena. Y estado inmunitario del paciente. No es lo mismo que ese traumatismo se lo haya hecho un paciente cuya inmunidad está en términos aceptables, en términos normales, a un paciente que entra dentro del grupo de los inmunocompetentes, como sería el caso de un paciente diabético. Todos sabemos que los pacientes diabéticos deben cuidarse mucho de no hacerse heridas. ¿Por qué? Bueno, porque las heridas no cierran rápidamente. Si ponemos un caso de nuestro campesino que se hizo una herida en el pie y tiene que ir a laborar al campo y que no la protege, que no la cuida, eso va a propiciar a que se esté en contacto con la fuente de infección, que el hongo, el agente etiológico, esté penetrando y ocasione posiblemente
un problema de micetoma en un lapso de meses. Ahora, ya que estamos hablando de los agentes etiológicos, ¿cuáles son los géneros que pertenecen a cada uno de ellos? El grupo de los actinomicetos, ¿sí? Tenemos, como ya lo dije, anocardia con las especies brasiliensis, caviae y asteroides. También otro actinomiceto es el género Actinomadure con las especies Actinomadurae y Actinomadure pelletieri. Y también tenemos al género Streptomyces con las especies somaliensis y paraguayensis. Ahora, es importante recalcar, como lo dije también hace un momento, que en nuestro país el grupo de hongos que ocasiona el micetoma es los actinomicetos. Estamos hablando de un micetoma actinomicótico. Y esto se produce en un 99%. En un 1% también se han presentado casos de micetoma eumicótico. ¿Y cuál es la especie que ocasiona un micetoma de este tipo? Pues quien lo va a ocasionar es el género Madurella de la especie Mycetomatis, ¿sí? Esto quiere decir que en nuestro país, ¿sí? Podríamos encontrar en un caso de micetoma, aislarle, identificarle al paciente la presencia de una Madurella mycetomatis. Y estaríamos en lo correcto, porque es el género y la especie que ocasiona el problema. En Asia, India específicamente, en África, Somalia, Sudán, Senegal, en América, Argentina, Brasil y Venezuela, pues son micetomas ocasionados por eumicetos. ¿Y quiénes los pueden ocasionar? Puede ser, bueno, aparte de Madurella mycetomatis, también Madurella grigia. El género Leptosphaeria de la especie senegalensis. El género Pirinochaeta con las especies Romeroi y Maquinoni. Curbularia con las especies Lunata y Geniculata. Ahora vean, Curbularia es un hongo que se ubica dentro de los dematiáceos, así como mencioné que la cromoblastomicosis es ocasionada por dematiáceos y por cuáles, pues por Fonseca, por Fialófora, por Cladofialófora, por Rhinocladiela, por Exofiala. Curbularia también es un dematiáceo, pero ella no ocasiona cromoblastomicosis. Lo que ella ocasiona es un micetoma eumicótico, ¿sí? También tenemos al género Pseudoalescheria boidi, especie boidi, al género Acremonium con las especies Falciforme, Recifei, Quiliensis. Tenemos a Fusarium sp y Aspergillus nodulas. Ahora bien, estos dos géneros, Fusarium y Aspergillus nodulas, en nuestro país, en nuestro ambiente, medio ambiente, son parte de la flora normal de hongos contaminantes, ¿sí? Entonces, si estamos mezclando un ambiente, ¿sí? El que ustedes quieran, es muy posible que una de las colonias que se desarrollen en nuestras placas expuestas puede haber fusarium, puede haber colonias de fusarium, puede haber colonias de Aspergillus nódulas, que paso sea de dicho, pues es primo hermano de toda esa variedad de especies de Aspergillus, de Fumigatus, de Flavus, de Níger, de Clavatus, de Terrus, ¿sí? Forma parte de la familia esta especie nódulas. Pues bien, ahora, en lo que se refiere a la patogenia, ¿sí? Al daño que va a ocasionar este grupo de hongos. Pues puede ocasionar daño, es necesario que haya un traumatismo, pequeño o grande, ¿sí? Y que, como lo dijimos, el periodo de incubación va a ser muy lento. ¿Qué es lo que va a caracterizar una lesión de micetoma? Es la presencia de granos. Ahora bien, una vez que el hongo penetró, se empieza a dispersar, a diseminar, ¿sí? A afectar primeramente tejido subcutáneo. De tejido subcutáneo se pasa a tejido muscular,
de tejido muscular a tejido conjuntivo. Y se trata de una especie osteolítica, de un género osteolítico, pues va a tener la facilidad de llegar a tejido óseo y ocasionar un problema importante en el hueso, ¿sí? Si no es un agente osteolítico, pues únicamente el daño se va a quedar hasta tejido conjuntivo. Ahora bien, los aspectos clínicos, ¿sí? Que es otro de los aspectos que se van a considerar para las micosis. Los aspectos clínicos consideran dos cosas, ¿sí? O dos aspectos, la topografía y la morfología, ¿sí? Como estamos viendo aquí en esta diapositiva, pues estamos viendo que las lesiones se están presentando a nivel de las extremidades inferiores, ¿sí? Daño a nivel de extremidades inferiores se va a presentar en un 70%. ¿Quiénes las van a acusar? ¿Quiénes van a tener este tipo de lesiones? Pues los campesinos. Y las lesiones se van a presentar en un 50%, de 70%. 50% en la articulación tibio-tarsiana, así como también en la planta y en los dedos del pie, ¿sí? De ese 70%, 50% es en esta topografía. El 20% restante de este 70% en general se va a presentar a nivel de lo que son las piernas, las rodillas, el muslo y la cadera. Entonces, esta topografía es característica de los campesinos. También va a ser un problema que se va a presentar a nivel de la espalda. ¿Y quiénes van a ser los que van a acusar o pueden tener este tipo de micetoma a nivel de la espalda? Pues van a ser los leñadores, ¿sí? A nivel de la espalda se presenta en un 20%, ¿sí? En general, lo llevamos 70%. A nivel de miembros inferiores, un 20% se presenta a nivel de la espalda. Y entonces, esto, como lo acabo de decir, es en los leñadores. Cargan la leña en la espalda, se hace una lesión. Ahora ven, igualmente, si no es un agente osteolítico, solamente el daño se va a quedar hasta tejido conjuntivo. Pero, ¿qué pasa si es un agente osteolítico? Lo que va a suceder es que va a afectar el hueso de las costillas, el hueso de las costillas lo va a afectar, lo afecta, penetra él, ¿sí? Y entonces el lugar que va a afectar, pues van a ser los pulmones. Y entonces este paciente va a cursar con un micetoma pulmonar, ¿sí? Y entonces ahí estamos marcando la gravedad del caso. El diagnóstico, pues sí, no es ningún problema, en el sentido de que el médico se va a dar cuenta que una puerta de entrada no puede decir que se trate de una tuberculosis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una tuberculosis no presenta este tipo de lesión, ¿sí? Él va a saber la situación del paciente, va a conocer de dónde es originario, pero simplemente por el de las lesiones, pues va a determinar que se trata de un micetoma y lo va a clasificar como micetoma pulmonar. Y en un 10, y también en ese 20%, pues también entra el micetoma cervical, ¿sí? ¿Quién lo va a acusar? Pues van a ser los cargadores de caña, ¿sí? Aquí, aparte de que sea a nivel de las vértebras cervicales, también lo va a hacer en lo que es el hueso frontal, ¿sí? Entonces, tanto a nivel de espalda como a nivel de vértebras cervicales y de hueso frontal, se presenta el toma en un 20%, ¿sí? En este caso, en los cargadores de caña. Ahora, igualmente, si ese agente etiológico tiene la posibilidad, habilidad de ser osteolítico, el siguiente lugar que va a afectar va a ser las meninges, ¿sí? Va a afectar sistema nervioso central. Y entonces, ese paciente, aparte de causar su micetoma
como lo estamos viendo aquí en la diapositiva, pues va a cursar con un micetoma meningio, que una meningitis sí por actinomicetos, y que sabemos que una meningitis, la cause es un problema importante, un padecimiento importante que pone en riesgo la vida del paciente. Bien. Y pues en un 10% el micetoma que se presenta a nivel de lo que serían las manos, los brazos y los codos, ¿sí? Se presenta en un 10%, y quien es más frecuente que presente esta topografía, pues van a ser las amas de casa, aquellas que les gusta la jardinería, la horticultura y que pues por alguna razón se hacen traumatismos, están en contacto con el agente etiológico y el micetoma se desarrolla. La otra parte de los aspectos clínicos, que es la morfología, ¿sí? Como lo dijimos en la definición, el miembro que se ve afectado va a aumentar de volumen y se va a deformar. Va a tener lesiones medulares, ¿sí?, fistulizadas, a través de las cuales se drena líquido cero purulento. Y entonces ahí es donde se van a encontrar las estructuras parasitarias conocidas como granos. Ahora, estos granos, ¿sí?, pueden ser granos microscópicos, como son los de nocardia, como son los de Madurella, por ejemplo, ¿sí?, que son los dos, digamos, uno de los géneros, dos géneros que ocasionan el problema en nuestro país. En el caso de los granos de Actinomadurae, en ellos sí los granos van a ser visibles, ya que van a tener un tamaño, un diámetro entre 3 y 5 milímetros, ¿sí? Algo que es importante y que quiero recalcar es que cuando tenemos un caso de una micosis, independientemente de la micosis que ustedes quieran, ¿sí?, debemos desarrollar la observación, es decir, no solamente es mirar, si tiene una lesión voluminosa, horrible, no, hay que observar cómo se encuentra esa lesión. Y haciendo esta observación y utilizando una lupa de muy buenos aumentos, se puede uno acercar a la lesión e ir checando cada una de ellas, porque puede existir la posibilidad de que se pueda apreciar un grano, ¿sí?, de 3, 5 milímetros, lo cual nos haría suponer, más no asegurar, que se pudiera tratar de un Actinomadure madurae, ¿sí? Ahora, este padecimiento va a ser un padecimiento de evolución crónica, ¿sí? Y como lo mencionamos en la patogenia, de tejido subcutáneo, avanza a músculo, luego a conjuntivo, y luego, si es osteolítico el agente, pues va a llegar a tejido óseo, ¿sí? Los huesos, que es el tejido óseo, los huesos van a estar protegidos por el periósteo, que es lo que los está protegiendo, y lo van a destruir, y es lo que va a llevar a que ese hueso sea afectado. Cuando ese hueso es afectado, el hongo tiene la facilidad de llegar a vísceras y llegar a pulmones, y lo mencioné hace un momento. Si afecta la espalda, llega a los pulmones. Si afecta cervicales, si afecta hueso frontal, va a llegar a las meninges, ¿sí? Se consideran como vísceras y va a ocasionar un problema importante, ¿sí? Ahora, aquí se van a presentar lo que decía hace un momento, los fenómenos osteolíticos, es decir, ese hongo, ese género que va a llegar sin ningún problema a afectar hueso. Ahora, los fenómenos osteolíticos van a depender del agente etiológico. No todos los que causan micetoma de tipo actinomicótico o de tipo eumicótico van a tener esa habilidad o facilidad de llegar a huesos. Y solamente van a ser géneros determinados. Ahora, esos agentes osteolíticos, esos fenómenos osteolíticos, ¿de qué tipo de hueso tienen preferencia? Bueno, tienen preferencia por invadir huesos pequeños, como son las falanges, los metatarsianos, el hueso del carpo,
la rótula y las vértebras. Y de las vértebras, de manera específica, las vértebras cervicales, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo más importante de este micetoma? Pues la capacidad de penetración y de osteolisis que se va a presentar. Cuando hablo de osteolisis, prácticamente estoy hablando del rompimiento de los huesos, ¿sí? Ahora bien, les vamos a considerar los agentes más osteolíticos por excelencia, pues Anocardia brasiliensis, Actinomyadurae y Amarula mycetomatis, ¿sí? Y desafortunadamente son los los tres géneros con las respectivas especies que ocasionan mayor problema en nuestro país, ¿sí? ¿De qué va a depender el ataque al hueso? Del estado inmune del paciente, si tiene una inmunidad en, digamos, en normales, ¿sí? En términos generales, o está dentro de los pacientes inmunocompetentes. Cronicidad, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ya tiene con el padecimiento? Agente etiológico, cualquiera de estos tres. Si se determina la presencia de estos tres, ¿sí? Existe una posibilidad importante de que si no recibe el tratamiento adecuado, llegue al hueso y entonces lo dañe y curse con un fenómeno osteolítico de tipo osteolisis, ¿sí? Entonces vemos estas diapositivas. Si yo les preguntara de estas tres imágenes, estas tres afectaciones en el pie, ¿cuáles podrían ustedes considerar que ya el agente etiológico llegó al hueso? Más seguro que dijeran que es a la que está abajo, porque se está viendo un pie que está sumamente dañado, ¿sí? Este pie, bueno, estos son los dos pies del mismo paciente, ¿sí? Porque luego me dicen, no es que es de otro paciente, no, es del mismo paciente, ¿sí? Entonces vean la característica del micetoma. Y aquí podemos decir, bueno, no todo lo que brilla es oro. Hay que por daño, lo dañado que se observa este pie, diría, no, el agente etiológico sí ya llegó a hueso. Y estos que no se ven tan dañados, aquí el agente etiológico posiblemente a lo más que ha llegado es a tejido conjuntivo. Y podemos llevarnos la sorpresa de que aunque no se ve, aunque se ve totalmente dañado, deteriorado, posiblemente lo está ocasionando un agente etiológico no osteolítico. Y estos que no se ven así como que tan desastrosos, pues en ellos sí haya el causante sea un agente etiológico osteolítico. Aquí es muy importante, sí, tanto el diagnóstico es cuestión de laboratorio, pero tanto de laboratorio como de la prueba de gabinete de los rayos X, ¿sí? El laboratorio puede decir que a través de los granos, y vamos a ver por qué, pertenece a una nocardia brasiliensis, ¿sí? ¿Qué esperaríamos? ¿Qué esperaríamos del estudio radiológico? Bueno, el estudio radiológico nos puede dar dos informaciones. La primera, que sí, que reporte que el hueso está dañado, ¿sí? Entonces concuerda, sí, agente osteolítico ya le llegó al hueso, lo está dañando. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Por qué es la importancia? Porque un paciente que tiene micetoma y que se ve afectado su hueso, el tratamiento va a ser ¿cómo se llama? La amputación. Ese va a ser su tratamiento, la amputación, ¿sí? Eh, y si ustedes lo remontan al que tiene el micetoma en la espalda, lo tiene a nivel de hueso frontal o de cervicales, pues su vida se encuentra en riesgo, ¿sí? ¿Cuál es otra situación? Bueno, otra situación que se puede presentar es que no se ve hueso dañado. ¿Está mal? No, sino que todavía el hongo no ha llegado al hueso y se tiene la oportunidad de dar un buen tratamiento y evitar que ese agente osteolítico llegue a invadir el hueso. Otra situación, el laboratorio determina que es una nocardia caviae y el estudio de rayos X nos dice hay daño en hueso. ¿Cómo puede ser una caviae que no es osteolítica y se va a ver dañado el hueso? ¿Sí? Entonces, ¿quién está mal?
lo que hizo el laboratorio o lo que observó en el estudio radiológico el especialista, ¿sí? Entonces, son situaciones que deben de concordar. Ahora, en el supuesto caso de que este fuera el pie, la lesión, en donde el hongo sí llegó a afectar, o sí llegó a afectar hueso, ¿cómo veríamos la radiografía? Vean, ya no se ven huesos, pues sería esta, ya prácticamente no se ve hueso, ya entró dentro de un proceso de osteolisis, destruyó todo el hueso. Aquí, digamos, se ve algo de hueso, pero ya comienza con los huesos de los dedos a no estar completos, ¿sí? Entonces, pues si esta radiografía fuera de este paciente, ¿sí? Paciente que pasó primeramente al servicio, a lo mejor de medicina interna o de medicina general, o si tuvo suerte, pues la de dermatología, de ahí lo enviaron al laboratorio, le tomaron la muestra, de ahí lo pasaron a rayos X, y si los rayos X remiten esta imagen, su siguiente servicio que va es a quirófano para que se le realice la amputación. ¿Cuál es la sintomatología del paciente? ¿Qué podría pensar? La hacía de doler muchísimo. Y realmente no. La sintomatología puede ser poca o prácticamente indolora. No les duele nada. Lo único que el paciente puede presentar va a ser prurito, es decir, comezón. Y ese prurito se presenta cuando se abren las fístulas, ¿sí? Ahora, otro síntoma que también es importante es el dolor. Y vean, si el paciente remite dolor, pero no presenta fiebre, ¿sí? Eso está indicando que ya el hongo llegó a hueso. ¿Qué quiere decir? Que hay una lesión osteolítica. Pero también puede presentar dolor acompañado de fiebre. Y eso va a indicar que tiene una infección por bacterias. ¿Cuáles bacterias? Pues las que conforman parte de la microbiota del lugar afectado. Que en ese momento esas bacterias se están comportando como patógenos oportunistas, ¿sí? Y no quiere decir que ya el hongo haya llegado a hueso, sino que es debido a una infección por bacterias. Ahora, en lo particular, a mí, que dicen, bueno, si es un dolor con fiebre ocasionada por infección de bacterias, es más intenso. Yo la verdad no puedo medir cuándo tengo un dolor fuerte, cuándo no lo tengo. Puede haber muchas personas haciendo la analogía que pueden tener un dolor de cabeza tipo migraña y lo sienten como si fuera una jaqueca. O sea, no les duele mucho. Sin embargo, puede haber que es simplemente una jaqueca y lo sienten como si fuera un dolor de migraña. ¿Sí? Entonces, yo la persona no sé medir cuándo el dolor es más intenso o cuándo no lo es. ¿Sí? Bueno, diagnóstico de laboratorio. ¿Sí? Aquí en el laboratorio, lo primero que tenemos que realizar es la toma de muestra. ¿Sí? Y como lo dije hace un momento, debemos de observar. No hay ningún reglamento que diga que solamente se pueda tomar una sola muestra. No, aquí se pueden tomar las muestras que el químico o quien va a trabajar, quiera tomar, ¿sí? Para un se toma las muestras que nos van a servir, son las muestras que están cerradas, las lesiones que están cerradas, ¿sí? Una lesión cerrada, ¿cómo le vamos a tomar la muestra? Le vamos a introducir una jeringa de insulina y vamos a extraer todo el líquido ceropurulento. Que vamos a depositar en un tubo de ensayo limpio y estéril. O evitarnos cualquier problema, pues podemos dejar la muestra en la jeringa, solamente el colocarle la protección a la aguja, y solamente protegerlo, rotular perfectamente nuestra muestra que va en la jeringa para trabajarla en el laboratorio, ¿sí? También se tuvo que haber hecho una observación con lupa de grandes aumentos para ver que posiblemente pudiéramos tener granos visibles, ¿sí? Bueno, ¿sí?
Si tenemos granos visibles, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo podemos utilizar una espátula y los podemos desprender. Si ya la lesión está abierta, pues tomaríamos con un hisopo y el hisopo lo introducimos en un tubo con solución salina estéril, ¿sí? Y entonces, si se realizó la recolección de muestras, o sea, los granos, ¿sí? Si fue un eumicetoma, ¿sí? ¿Quién puede ser? Madurella mycetomatis. Sus granos son microscópicos, entonces tenemos que buscar una lesión cerrada. Y si no, bueno, de la que esté abierta, después de haber hecho una asepsia correspondiente, pues se toma con hisopo. Pero si es una actinomicetoma, posiblemente sí veamos, y es una actinomadura madurae, podemos ver el grano de 3 a 5 milímetros, y eso es lo que vamos a tomar de muestra para posteriormente realizar la observación al microscopio, ¿sí? Para esto realizamos un examen directo, ¿sí? Donde podemos utilizar para hacer el examen directo KOH al 10%, ¿sí? ¿Cuál es la función del KOH? La función del KOH es la de ser una solución aclarante, ¿sí? Pero si no tenemos KOH al 10%, podemos utilizar Lugol o solución salina isotónica. Y entonces, en ese examen directo, vamos a observar, vamos a buscar la presencia de los granos. Ahora, los granos son los que nos van a indicar, ¿sí? ¿Qué género, a qué género pertenecen? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro problema de nuestro país, ¿sí? ¿Cuántos agentes etiológicos tenemos? Tenemos 3 notardias, tenemos un actinomadure madurae principalmente, tenemos un Streptomyces somaliensis y tenemos como eumiceto a Madurella mycetomatis. Tenemos 6 agentes etiológicos causantes de micetoma en nuestro país. Esos 6 agentes etiológicos tienen granos muy específicos, ¿ya? Que debemos considerar su tamaño, su color y su forma. Aquí estaríamos hablando de 6 tamaños diferentes, 6 formas diferentes, 6 coloraciones diferentes. Y cuando hablo de coloración es porque corroborar lo que se ve en el examen directo. Y a veces cuesta trabajo observar el grano, pues se debe de realizar una biopsia, ¿sí? Bueno, pues hacemos un examen directo, realizamos lo que sería un cultivo, ¿sí? Para el cultivo, pues vamos a tener que considerar algunos aspectos. Si yo a través de la observación en fresco o a través de la observación de la biopsia vi que era un grano perteneciente a un actinomiceto, voy a utilizar un medio de cultivo para hongos. Aquí se especifica saburo, pero puede ser papadextrosa, dextrosa saburo, por ejemplo, ¿sí? Si ocupo estos medios de cultivo y yo lo que vi fue un grano de actinomiceto, le debo de agregar actidiones. El actidión es el otro nombre que recibe la cicloheximida. ¿En qué cantidad? En 0.4 gramos por litro, ¿sí? Se deja incubar a temperatura ambiente, 25-28 grados centígrados, de 8 a 15 días. Que lo que observé fue un grano de eumiceto. Bueno, puedo utilizar cualquier medio para hongos, pero en lugar de poner actidiones o cicloheximida, como también se conoce, voy a adicionar cloranfenicol en una concentración, en una cantidad de 0.05 gramos por litro, ¿sí? Tiempo de incubación de 15 a 30 días y también a temperatura ambiente. Pero también puedo utilizar el agar microbiótico o agar micocel. Ese ya contiene por composición el actidión o cicloheximida y el cloranfenicol. Lo único que tengo que hacer es tomar en consideración el tiempo, estar observando mis placas o mis tubos cada tercer día. Desde 8 y 15 días obtengo crecimiento y concuerda con que vi granos de un actinomiceto, ya nada más identificar cuál es, ¿sí? Y lo mismo para el eumiceto. Entonces, las biopsias, como lo manejé o lo dije hace un momento, son importantes
cuando no se visualizan, cuando no se encuentran en el examen directo, ¿sí? Recordemos que a través de una biopsia, sería una nocardia brasiliensis, una nocardia caviae, los granos de una nocardia brasiliensis, los granos de una nocardia caviae, los granos de una nocardia asteroides, el grano de Actinomadure madurae, de Streptomyces somaliensis y de Madurella mycetomatis. ¿Cuál es la técnica para las biopsias? Pues la de rutina, la de eosina hematoxilina, ¿sí? Observar esto en un enfresco, ver los micelios, ¿sí? Micelio, un tipo de esporulación, ¿sí? Vería yo esto, ¿sí? En una preparación en fresco. Si hago una tinción y es un actinomiceto, vería yo esto, formas bacilares gram positivas. Esta sería un frotis teñido con tinción de gram, un frotis teñido con Giemsa, ¿sí? Entonces, estructuras muy delgadas, tipo bacilar, morada. Así que en este caso, por ser tinción de gram, pues las vería como una gram positiva, ¿sí? Y vean sus crecimientos en un medio para hongos. La colonia característica de Nocardia brasiliensis, la de Nocardia asteroides, la de Nocardia caviae, la de Actinomadure madurae, la de Madurella mycetomatis, ¿sí? Y bueno, pues como dije aquí, los rayos X es algo que es importantísimo porque ellos nos ayudan mucho a determinar los casos óseos. Si realmente el hongo llegó a hueso y pues obviamente está ocasionando un daño importante. Y bueno, una vez que se ha diagnosticado que realmente es un micetoma, pues lo ideal, lo correcto es dar tratamiento. Para el tratamiento es con sulfas, ¿sí? La diaminodifenilsulfona, sulfametoxazol trimetoprim, sulfametoxipiridas, y en unos años a la fecha se aplica también, se indica también amikacina, ¿sí? Anfotericina B es el único tratamiento para los micetomas eumicóticos. Es lo único que le pueden dar al paciente. Cuando el micetoma es ocasionado por actinomicetos, se echa mano de las sulfas y de la amikacina. Algunos micólogos indican que se puede dar, si el paciente no presenta una reacción adversa, se pueden combinar dos sulfas, es decir, se le puede dar diaminodifenilsulfona con sulfametoxazol trimetoprim o diaminodifenilsulfona con sulfametoxipiridacina o sulfametoxazol trimetoprim con sulfametoxipiridacina. Sí, pudiera dar, pero si el paciente llega a tener una reacción alérgica, sí, pues con que se le dé a la dosis adecuada es más que suficiente, ¿sí? La amikacina generalmente se utiliza cuando estamos hablando de un micetoma que aún no está muy avanzado, ¿sí? Realmente los micetomas cuando llegan a las unidades hospitalarias es porque ya llevan lesiones de consideración. En el caso del micetoma ocasionado por eumicetos, el único tratamiento es anfotericina B. Otras micosis subcutáneas como son la cromoblastomicosis, la esporotricosis, también se da como tratamiento anfotericina B. Es un medicamento, un antifúngico muy tóxico, por lo cual cuando llega a producir algún problema, se suspende momentáneamente, pero al paciente no se le deja ese tratamiento, se le da otro antifúngico, puede ser itraconazol o ketoconazol, ¿sí? En el caso del micetoma, solamente anfotericina B, ¿sí? ¿Cómo se aplica la anfotericina B? Se aplica por venoclisis, ¿sí? Se utiliza un suero de 1 litro aproximadamente y se pone la cantidad de anfotericina B. Primeramente se tiene que calcular y se calcula 0.5 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Si nuestro paciente pesa 50 kilogramos, si hacemos la regla de 3, lo que debe de recibir de anfotericina son 25 miligramos. Esa cantidad no se le va a colocar de golpe
en el suero para la venoclisis, sino que se inicia con 0.5 la primera dosis y se va aumentando de 0.5 a 0.5 cada tercer día. ¿Sí? O sea, las dosis no son todos los días, son cada tercer día. ¿Sí? El primer día 0.5, la primera dosis, la siguiente es un miligramo y así hasta llegar a los 25 miligramos. Se establece que después de 4 dosis, ¿sí? De ya ir en la cuarta dosis, al paciente se le haga un estudio de biometría hemática, de perfil hepático y de perfil renal, porque puede haber una afectación en cualquiera de estos sitios. De haberla, se suspende la anfotericina B. En este caso, no se le puede dar otra cosa. O sea, se suspende momentáneamente, se le da tratamiento para el problema que tenga. Cuando se recupera, se continúa a donde se quedó la dosis y así se va realizando cada 4 dosis. Esa manera es como se hace también para esporotricosis y para cromoblastomicosis. Pues bien, a mí se me hizo interesante cuando leí este artículo, este trabajo, pues, ¿por qué se me hizo interesante? Porque los datos que ellos reportan concuerdan con lo que la bibliografía nos dice, ¿sí? Los autores, pues, son todos estos expertos en la micología, el doctor Rubén López Martínez, el doctor Méndez Tobar, el doctor Alejandro Bonifaz, de lo que yo en particular me declaro su fan número 1, el doctor Roberto Arenas, que son, pues, 4 de los micólogos que yo he tenido el honor, la oportunidad de conocer personalmente cuando he asistido a congresos de micología, talleres que ellos dan. Al doctor Alejandro Bonifaz tuve la fortuna, el honor de conocerlo personalmente en un taller que, ¿cómo se llama?, hizo el Departamento de Análisis Clínicos de la Facultad de Ciencias Químicas, lo invitaron, y pues yo no perdí la oportunidad de conocerlo personalmente, ¿sí? Todas las demás no he tenido la oportunidad de conocerlos, pero para mí, pues son personas de gran valía en cuanto a en la micología, en todas las áreas en las que ellos se desarrollan, ¿sí? Personas que saben muchísimo de estos temas. Pues bien, ellos para su estudio utilizaron material biológico que serían las muestras, las cuales las obtuvieron de los 11 principales centros de diagnóstico micológico del país. 6 son de la Ciudad de México y 5 de la provincia. Ciudad de México fue el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, el Laboratorio de Investigación Médica en Dermatología y Micología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, y de la Secretaría de Salubridad fue el Hospital General de México, doctor Eduardo Lizana, el Hospital General Doctor Manuel Gea González, el Centro Dermatológico Doctor Ladislao de la Pascua y el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, conocido como el INDRE. Y de provincia de Guadalajara, Jalisco, el Instituto Dermatológico de Jalisco, de Monterrey, Nuevo León, el Laboratorio Interdisciplinario de Investigación Dermatológica, Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Mérida, Yucatán, el Centro Dermatológico de Yucatán, perteneciente a la Secretaría de Salubridad, de Acapulco, Guerrero, Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, y de San Luis Potosí, también la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pues bien, ¿qué es lo que nos reporta este trabajo? Frecuencia de micetoma por género. Dijimos, es más frecuente en los hombres, y aquí se está poniendo de manifiesto. De un total de 3,860 casos, ¿sí? 2,920 pertenecieron a los hombres por 940 en las mujeres. Frecuencias por grupos de edad. La bibliografía nos reporta que es entre 30 y 50 años. ¿Sí? Aquí también se presentan casos, pero el mayor número se presentó en el rango de 15 a 30, ¿sí? Que fueron 1,172.
Si tomamos en consideración la frecuencia por edad, de los 16 a los 50 años, pues vamos a tener 2.535, ¿sí?, casos por edad, lo que da un porcentaje de 75.72. En cuanto a la ocupación, ¿sí?, nosotros, la bibliografía menciona campesinos, leñadores, cargadores de caña y amas de casa. Aquí solamente consideraron o muestraron a campesinos y amas de casa, y vemos que en los campesinos es el mayor número, un porcentaje del 58.41%, la ocupación más afectada, ¿sí? Las amas de casa en un segundo lugar con un 21.79%. Y de ahí, bueno, pues va variando: obreros, estudiantes, albañiles, empleados, ¿sí?, comerciantes, trabajadores de limpieza, choferes, profesionales y otras ocupaciones que no se determinaron. En cuanto a los segmentos corporales afectados, lo que sería la topografía, también dijimos, ¿sí?, extremidades inferiores. Y en este trabajo fue el 60.29% la frecuencia en estos lugares, ¿sí? También las lesiones se presentaron en troncos, extremidades superiores, en cabeza y cuello y 2 o más regiones, ¿sí? Digamos, si vemos en extremidades superiores y en tronco, hubo un porcentaje pues considerable. Tipo de micetomas, lo dijimos, en nuestro país lo que predomina es el actinomicetoma sobre eomicetoma, que lo ocasiona un género que es Malurella. Actinomicetoma en este estudio abarcó el 96.52%. En cuanto a los agentes causantes de actinomicetoma, pues los que también menciona la bibliografía: Geredonocardia con la especie brasiliensis, Actinomadura madurae, Streptomyces somaliensis. Y aquí quien se lleva los aplausos es Nocardia brasiliensis con un 65.58%. Pero también otras géneros, otras especies también importantes como Nocardia asteroides, Actinomadura pelletieri, Nocardia otitidis cardialis, Nocardia harenae, Nocardia trapelensis, Nocardia sp. Otros actinomicetos también fueron identificados, ¿sí? Aquí a mí me llama la atención que un agente actinomiceto, Actinomadura madurae, se haya identificado en el género de las mujeres, o sea, como que pareció, y pues eso es algo que lo hace importante. Si en este estudio Actinomadura madurae se identificó en un 55.14% sobre el 44.86% que ocasionó el micetoma de este género en los hombres. Y en cuanto a los agentes de un micetoma, pues pensaríamos que sería Madurella micetomatis, ¿sí? Sin embargo, por tres casos se lleva la corona Madurella grigia, ¿sí? Para Madurella grigia un porcentaje de 28.47 y prácticamente pisándole los talones Madurella micetomatis en un 26.28%. También, ¿qué otros agentes causantes de eumicetoma se identificaron? Acedosporum apiospermum, a Fusarium solani, a Pirinochaeta romeroi, a Persilidium bodi, a Cladofialófora bantiana, a Pirinochaeta maquinoni, a Cladofialófora micetomatis, a Acremonium paraceticum, Fusarium sublitinas, Madurella sp, Acremonium, Fusarium y otros eumicetos, ¿no?, que no identificaron, digamos, con un género o una especie específica. Y bueno, pues, ¿cómo se encuentra nuestro país en cuanto a presencia de micetoma en sus diferentes estados? Bueno, pues aquí vemos que no fueron todos los estados que se muestrearon, solamente creo que fueron 20, y vemos en esta primera diapositiva a Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila y Colima, siendo el mayor número de casos en Ciudad de México, ¿sí? Y tenemos que recordar que lo que la bibliografía reporta de nuestro país es Morelos, es Guerrero, Nuevo León y Veracruz.
En esta, bueno, vemos a Guerrero con 302 casos, pero también vemos a Jalisco, que, como lo vamos a considerar, es el que tuvo de todos estos muestreados el mayor número de casos. Lo que puede hacer que en las próximas publicaciones pues, también lo incluyan como un estado endémico de micetoma, ¿sí? Bueno, aquí vemos Estado de México con 44 casos, uno que también tuvo pues un número, pues digamos, de casos importantes fue Guanajuato con 163, Hidalgo solamente con 67 y el mencionado Jalisco con 676. Eso tenemos a los dos que se consideran endémicos, Morelos con 429, Nuevo León con 347, pero también Michoacán 243, no es tan despreciable, Oaxaca con 172 y Nayarit solamente 24. Y nuestra queridísima Puebla, ¿sí? 138 casos, pero lo supera San Luis Potosí con 229. De ahí Sinaloa con 34, Querétaro con 14, Tabasco pues con solamente 6 casos, ¿sí? Y pues Veracruz, otro de los estados endémicos reportados en la bibliografía con 264, Yucatán 94, Tamaulipas 66, Zacatecas con 49 y sin reportar un estado específico, pues un número de casos importante, 460. Pues para mí fue un gusto pues haber dado este tema, esta plática, porque pues son casos que aquí en Puebla capital no llegan. Si en las zonas endémicas, pues es de los hospitales, es donde llega. El micetoma, sí, déjenme decirles que aparte de ser un problema que se considera de salud pública, también se considera un problema de tipo social. ¿Por qué? Porque si la persona afectada es el padre de familia, el campesino, y que el hongo llegó a afectarle el hueso y tienen que amputarle su pie, su mano, ¿sí? Pues él va a considerarse una carga para su familia. Ya no va a ser el sostén de esa familia y entonces, pues todo lo que conlleva situaciones que se pueden llevar, todo, que tuvo como origen un problema de micetoma. Pues yo agradezco pues la atención que han tenido para este tema y pues si hay alguna pregunta con todo la bibliografía que se utilizó, que se tomó en cuenta, pues nuevamente muchísimas gracias. Maricruz, pues es fantástico el tema que has tocado, es delicado también porque vemos que son cifras altas. Sí tengo algunas preguntas, si fueras tan amable. Claro que Bueno, sí. la primera pregunta sería, vimos que estos micetomas afectan a diferentes tejidos. ¿Es por qué mecanismo empiezan a afectar estos tejidos? ¿Enzimas, ácidos? ¿Qué tipo de sustancias son las que se agregan? Lo que ellos van a segregar van a ser enzimas, entre muchas cosas que ellos producen, van a ser enzimas extracelulares, ¿sí? Pueden ser proteasas, peptidasas y aluronidasas, que les va a ayudar a ocasionar el daño, ¿sí? Sobre todo, las proteasas son lo que lo lleva a que el hongo pueda llegar a hueso. Si son productoras de proteasas, es casi seguro que puede llegar a hueso. Muy bien. Sí. En caso de que, por ejemplo, en las personas haya pacientes aquí en Puebla, ¿en dónde los diagnostican? Porque vi que los principales centros de diagnóstico están en México, en Guadalajara, pero en Puebla no vi uno muy mencionado. Entonces, ahí, ¿dónde tendrían que ir estas personas que ven afectadas por esto? Mira, no es necesario que el paciente sea remitido a uno de los hospitales que mencionamos del trabajo. Aquí todos los laboratorios de hospitales públicos, hospitales privados, van a tener un servicio de micología.
¿sí? O sea, a ellos lo que llega más a esos, a los laboratorios son casos de, digamos, de tiñas, si hablamos de algo de tiñas, de pityriasis, por ejemplo, o los casos ocasionados por cándida. También por criptococcus cuando estamos hablando de meningitis. Aquí lo importante es quién tome a su cargo el área de micología o en general el área de bacteriología, que ahí es microbiología, mejor dicho, porque son los microorganismos, pues sepa reconocer los granos, ¿sí? O sea, esto es lo importante, de que él tenga, y es como, bueno, yo lo comparo mucho como cuando estamos aprendiendo a leer un diferencial, que tenemos nuestra hojita, nuestra planilla, y estamos viendo, ¿no? Ahí se parece a esto. Algo parecido es para poder ubicar, para poder identificar un grano, ¿sí? En un micetoma. O sea, es algo muy importante. Ahora, es cierto, la persona que se va a dedicar a esto tiene que capacitarse en alguno de estos sitios. Estas personas siempre están en la mejor disposición, ¿sí? De instruir, de capacitar a la gente. Te lo digo porque siempre yo que he estado en algún congreso de micología o en algún taller, estas personas, el doctor López Martínez, el doctor Bonifaz, sí, el doctor Arenas, están siempre en la disposición. ¿Saben qué? Pueden ir a mi al hospital, al G. González, por ejemplo, me acuerdo de uno de ellos, a capacitarse, ¿sí? Ellos, creo que en el mes de junio, no sé si sea todos los años, abren algo así como un diplomado en micología. Y ellos siempre están, así lo han manifestado, dispuestos a ayudar a la persona. Sabe que es que tengo este caso, ¿no? Ahora con la tecnología, pues por fotografías con celular, bueno, con toda la tecnología que los jóvenes emplean, pues se puede contactar vía plataforma, ya tengo este caso, vi esto, usted que me aconseja que pudiera hacer. O sea, no hay necesidad, es cierto, a Puebla lo que le falta es precisamente tener un centro, como lo hay en San Luis Potosí, en Monterrey, en Acapulco o en México, ¿sí? O sea, no es algo que no se pueda resolver. Que cuesta trabajo, sí, porque no estás acostumbrada o acostumbrado a ver estos casos. Esos casos no llegan aquí a Puebla capital, ¿sí? ¿Qué te puedo decir yo? Micetoma no es un problema endémico de nuestro estado, no es un problema endémico. ¿Yo qué te puedo decir de lo que de mi experiencia? Yo hace muchísimos años, o sea, muchísimos años, yo participaba en las jornadas de vacunación cuando comenzaba, ¿sí? En una ocasión me mandaron por el lado de Ciudad Cerdán a Chichiquila, ¿sí? Que es una población lejísima, ¿sí? Yo ahí llegamos casi por la tarde. Y en alguna ocasión yo, paciente, entrábamos en las casitas a vacunar a los niños y las personas ahí tiradas de tacho. Cuando decía, oiga, y yo sé que por la curiosidad, ¿qué es lo que tiene el paciente? Y le quitaban sus cobijas, así como dicen que ojo de buen cubero, dicen, no, este es un caso de micetoma. Bueno, yo me emocionaba porque veía todos mis micosis subcutáneas. No puede ser una esporotricosis, puede ser una cromoblastomicosis, puede ser un micetoma, ¿sí? Así a simple vista viendo lesión. Pero un paciente que tenía que ir forzosamente al hospital de cabecera para que lo diagnosticaran. Y Puebla les quedaba, bueno, aquí les quedaba lejísimos. A lo mejor el de Cerdán les quedaba más cerca, pero muchas veces no tenían cómo trasladarse, ¿sí? Ellos lo que más tienen, estas poblaciones desafortunadamente, lo más que tienen es la clínica rural, donde ¿quién atiende? El médico, el pasante de medicina, la pasante de enfermería, el pasante de odontología o de estomatología. ¿Con qué cuentan? Pues para curar infecciones respiratorias, diarreicas, heridas, ¿sí? Partos. ¿Sí? Y párale de contar, no cuentan con el material como para tratar una situación de este tipo. Llega el paciente así con su pie, su mano, su brazo, así todo lesionado. No, pues lo mandan al hospital de zona, ahí que lo trate, porque ellos realmente no tienen con qué. Y el problema que se presenta el paciente, bueno, así, ¿cómo voy a llegar si no tengo un transporte así? Bueno, ni a burro llego, ¿no? Para llegar hasta allá, y están lejos.
también pueden tener la experiencia de que el vecino, el compadrito, el amigo, el pariente tuvo una lesión como la de ellos, se aventuró o no se aventuró, se decidió ir al hospital de zona. ¿Y qué pasó? Pues ya regresó sin el pie, ya regresó sin el brazo, la mano. Y ellos, ¿cuál es la idea que tienen? Pues que se quieren morir completos y por eso no van. Pero que sea, digamos, imposible, no. Difícil posiblemente porque no estás acostumbrado a ver ese tipo de lesiones y en el microscopio a ver ese tipo de estructuras. Que existen atlas, que existen virus, como por ejemplo, yo lo que saqué fue de internet, ¿sí? Pues está relacionado, que muchas veces pues no es lo mismo, pero para eso hay la capacitación en cualquiera de los centros, sobre todo allá en Ciudad de México. Muy bien. Bueno, Maricruz, pues te agradecemos a nombre de la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas tu presentación. Ha sido bastante ilustrativa acerca de este problema que se tiene y bueno, te agradecemos muchísimo tu participación. Pues Lolita, yo estoy agradecida con la asociación, pues esta oportunidad que me brindaron de exponer este tema, que pues para mí es fascinante, te diré, yo me emociono cuando me dicen micetoma, me dicen subcutánea, órale, ¿sí? Te digo, o sea, yo que más me hubiera dado, o sea, no estamos diciendo que estoy así ya muy viejito, ¿verdad? Pero pues sí me emociona, ¿sí? Y me emociona muchísimo conocer gente como tú, gente como doctor Bonifaz, como doctor Arenas, ¿sí? Que sus conocimientos pues son de gran valía para todos. Pues muchas gracias, Maricruz, perdón. Muy amable. Bueno, Lolita, muchísimas gracias.